buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy. Tengo conmigo un invitado muy especial. Se trata del politólogo Luis González. Vamos a estar pasando balance a todos los acontecimientos políticos que han ocurrido en el país desde el 16 de agosto, que justo se cumplen ya 2 meses de la instalación del gobierno que encabeza Luis Abinader. Vamos a estar mirando lo que pasa en el país, pero también lo que pasa en el exterior, con acontecimientos tan importantes como las próximas elecciones de Estados Unidos. Yo los saludo como todos los domingos con el saludo floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Para mí es un gratísimo placer compartir este programa con todos ustedes, con una entrevista con el politólogo Luis González, quien nos acompaña en el día de hoy para pasar balance a los acontecimientos políticos del país. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias, Dania, excelente. Gracias por la invitación. Así es. Bien, de entrada yo quisiera que pasáramos balance a estos primeros 2 meses del gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo sientes que van las acciones del gobierno? Bien, lo primero, recordar al pueblo dominicano que estamos ante el presidente en este siglo XXI. Ustedes recuerdan que se inició todavía en las últimas días, diríamos, del gobierno del presidente Leonel Fernández, que este siglo XXI en el año 2000. Luego gobierna Hipólito Mejía, luego vuelve de nuevo Leonel Fernández y luego Danilo Medina Sánchez. Menciono esto para que ustedes recuerden, el pueblo dominicano y el mundo que nos sigue, cuáles han sido los que han estado al frente de la República Dominicana como presidentes. Entonces le ha tocado a Luis Abinader Corona, no con el PRD, sino con el PRM, aunque desde el punto de vista del liderazgo de los que encabezan ese partido relativamente nuevo, que es el Partido Revolucionario Moderno, es casi el mismo PRD que gobernó 2000-2004. Pero le ha tocado en una época extraordinaria, no solamente para la República Dominicana, Dania, sino para el planeta, por el mismo tema de la pandemia, por las situaciones en las que incluso extraordinarias en que se produjeron las elecciones. Ustedes recuerdan que fueron incluso pospuestas por el mismo tema de la pandemia y otros asuntos que están ahí y van a ser parte de la historia dominicana. Entonces Luis Abinader toma posesión, como lo establece la Constitución de la República Dominicana, el 16 de agosto. En eso de 10:30, 11 de la mañana de ese 16 de agosto se dirige al país con un discurso positivo, con grandes propuestas, entre ellas la de el fortalecer sobre todo la salud, de que haya seguro médico para todos los dominicanos, no solamente por la pandemia, sino porque es una de las responsabilidades mayores de un Estado o de un gobierno. Esa parte se ha ido, Dania, se ha ido cumpliendo, no del todo en estos 2 meses. Vamos a esperar quizás que termine este año 2020 para que él cumpla totalmente con la promesa que hizo en su discurso de toma de posesión. El tema también del presupuesto, diríamos que en estos 2 meses es un tema fundamental. Según lo que establece la Constitución de la República, también el 1 de octubre, a más tardar, el 1 de octubre de cada año, se debe depositar la propuesta de presupuesto. Así se hizo, y recuerden ustedes que dentro de la primera propuesta hubo algunos impuestos que se iban a incluir en un presupuesto que va a superar el billón, como se dice, los 1.000 millones de dólares, y como hay un déficit en recaudaciones y otras cosas, porque hay que pagar deuda, entonces
hubo que, o se planteó, porque eso fue uno de los temas, reitero, Dania, que hay que llamar la atención. En estos 2 meses se planteó lo de establecer impuestos, incluyendo al sueldo 13 de los empleados, etcétera. Y eso generó la primera expresión popular. Incluso hubo algún conato de llamar la atención en la Plaza de la Bandera, pero fuera de eso el presidente supo hacerlo. Yo no lo veo mal, porque hay gente que lo ve mal el hecho de tú rectificar, de tú llamar la atención, y él lo hizo de manera inteligente. Le comunicó al pueblo dominicano cómo recibió el país, no solamente por lo que sucedió en el gobierno pasado, habló de corrupción, habló de que recibió un Estado con las arcas vacías, pero le dijo al pueblo, lo tranquilizó en el sentido de que no habrá impuestos dentro de ese presupuesto. Incluso habló de que no habrá impuestos para el año 2021. Veremos lo que sucede, porque lo que sí ha sucedido, Dania, que lo prometió también, no lo anunció, porque eso no se promete, lo de los impuestos, lo de tomar prestado. Ustedes recuerdan que el presidente lo dijo, lamentablemente habrá que tomar prestado, aunque fue una de las grandes críticas que le hizo el PRM. El liderazgo del PRM criticó mucho los préstamos del pasado gobierno del presidente Danilo Medina, y ya han tenido que tomar prestado. Ustedes lo han visto también en estos 2 meses, ese ha sido uno de los debates dentro del Senado. Estamos hablando de casi $4,000 millones. Entonces, con ese panorama, estamos viendo un gobierno que está en una situación muy difícil. Ha habido otro tema que hay que llamar la atención, es el tema de los empleos, grandes y pequeños. Muchos todavía esperan ser tomados en cuenta porque trabajaron para eso y se sienten con los méritos para ser tomados en cuenta. Otros ya están ocupando sus funciones. Creo que cuenta con un equipo extraordinario de jóvenes, de técnicos, el gabinete del presidente Luis Abinader. Entonces, eso en general, Dania Goris, es lo que podemos ver, el panorama en que está la República Dominicana. Yo creo que uno de los elementos que hay que llamar la atención, que lo dijo en el discurso de toma de posesión y han trabajado en consecuencia, es la alianza público-privada. Ahí tiene al joven Sigmund Freud al frente de esa propuesta. Creo que si se logra traer inversión, creo que eso es lo que tiene que plantearse la República Dominicana, porque seguir tomando prestado, aumentando el déficit fiscal, así no se avanza. Él lo sabe, Luis Abinader es economista y está rodeado de una playa de economistas, entre ellos el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Seara Hatton, entre otros. Él tiene un equipo muy bueno de economistas. Ellos saben muy bien que distribuyendo un pastel que cada vez se hace más pequeño, así no se avanza. Y ellos saben muy bien que así no van a lograr las transformaciones que está demandando la República Dominicana. Yo creo, Dania, que hay que darle este tiempo. Incluso se establecen formalmente 100 días, todavía apenas van 2 meses, como usted mismo señaló al principio de este programa. Yo creo que hay que darle a terminar este año 2020 para luego evaluarlos en el sentido de hacia dónde van, qué plantean para este año 2021, cómo va el tema de la producción de riquezas, que de eso que se trata, aumentar la productividad, atraer la inversión, facilidades para la inversión extranjera de cualquier lugar del planeta. Hay mucha gente que todavía, hay muchos inversionistas buscando un destino. Aún en tiempos de pandemia, Dania, hay inversionistas buscando dónde colocar, pero para eso un Estado, un gobierno debe dar facilidades. Por un lado eso, también la producción nacional, la exportación con lo que se produce, con eso estaríamos avanzando hacia la reducción cada día más del déficit fiscal. Pero hay otra cosa que yo quiero dejar aquí, Dania,
en tu programa para la República Dominicana y el mundo. También hay que revisar el Estado. El gobierno, me parece que hay instituciones innecesarias. La mayoría de los países de América Latina, Dania, tienen poderes legislativos, congresos unicamerales. O sea, la República Dominicana tiene un sistema bicameral siendo un Estado unitario, y te lo digo aquí ya como politólogo, es un contrasentido que un Estado unitario tenga dos cámaras. O sea, el Senado es una cámara territorial, por ejemplo, como Estados Unidos, que son federados, pues se justifica un Senado. Aquí no es necesario. Con una asamblea legislativa, ahí nos estaríamos ahorrando mínimo 5 o 6 mil millones de pesos. Pero yo les menciono, Dania, si usted quiere en un futuro hacemos un programa para yo mencionar la nueva estructura de un Estado que puede avanzar incluso hasta más ágil, sin instituciones que realmente no están aportando. Por ejemplo, el defensor del pueblo, con todo respeto de la señora que está al frente, porque esto no es personal. Pero ¿qué ha hecho el defensor del pueblo? Porque realmente no tiene sentido. Y eso fue la reforma que se le hizo. Ahí van 200 millones. El Ministerio de la Juventud, y yo me siento todavía muy joven, Dania Goris, pero aún así son 800 millones que lo que se hace es distribuir becas. Para eso está el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que dicho sea de paso, tiene ahí a un hombre que sabe de ese tema, el doctor Franklin García Fermín, que fue rector de la UAS. O sea, hay muchas cosas, Dania, que se pueden hacer para reducir esa carga que tiene el Estado y hacerlo más ágil y avanzar hacia la producción de riqueza para todos y todos los dominicanos. Vámonos. Vamos a una pausa, retornamos con Luis González, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo Luis González. Yo quisiera que analizáramos ahora una parte de la exposición del presidente ante el pueblo dominicano en la que acusó al PLD de haber encabezado una maquinaria de corrupción. ¿Cómo viste esta expresión del presidente? Bien, Dania Goris, yo creo que el presidente lo que ha sido o lo que fue en ese discurso fue coherente, hay que estar claro, coherente en el sentido de que eso lo decía el candidato Luis Abinader y lo decía ese equipo de jóvenes que le rodea. Paliza, presidente del PRM, ahora secretario administrativo o ministro administrativo de la presidencia. Farideh Raful, diputada, ahora senadora por el Distrito Nacional. El mismo Miguel Seara Hatton. O sea, todos decían eso mismo e incluso parte del pueblo que apoyaba al PRM claramente y otros que no lo apoyaban lo decían. Entonces yo lo que creo es que estamos frente a un presidente que ha sido coherente. Que sea verdad o mentira, esa no es mi responsabilidad, Dania Goris, ni la suya siquiera, sino ya del Ministerio Público. Tenemos una Procuradora General de la República, que el presidente de la República le otorgó la independencia, que ni siquiera era necesaria, porque según la Constitución, ella está vinculada al Poder Ejecutivo, porque es el Ejecutivo que la designa para representar una sociedad de un presidente, de un ejecutivo que fue electo por un pueblo porque confía en él. O sea, ya de ese tema incluso yo tengo mi posición. No necesariamente es que sea gente confiable y por tanto de un presidente que va a servir a su pueblo y por tanto que le va a enviar un mensaje de confianza. El presidente Luis Abinader no tenía que decir que era independiente, sencillamente va a representar una nueva era en la política de la República Dominicana de honestidad que él representa. Eso bastaba con eso, pero bueno, tomando en cuenta que él al momento de juramentación les dio la independencia tanto a la procuradora Miriam Germán Brito como al equipo que le acompaña, yo creo, Dania, que les corresponde a ellos ya el gobierno lo dijo, reitero, cuando era candidato, el presidente lo reitera ahora, yo no lo veo mal, reitero, fue coherente,
le está diciendo al pueblo lo que hemos venido diciendo en campaña, lo hemos descubierto aquí, encontramos las arcas vacías y eso responde a la corrupción del gobierno pasado. Ya lo dijo. Ahora, ¿qué le corresponde? Al Ministerio Público y a la justicia, que es un poder totalmente independiente, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Constitución de la República, el Poder Judicial. O sea, ya eso está fuera de las manos del presidente, pero tenía la responsabilidad, por eso yo no lo critico, de mencionarlo. Lo dijo. Ahora, de ahora en adelante, él tiene que ocuparse de ¿qué? De su poder ejecutivo. Es uno de los 3 poderes del Estado que establece el artículo 4 de la Constitución. Y él es el que maneja la mayor cantidad del presupuesto y es el que tiene que ejecutar. Entonces, reitero, Dania Goris hizo lo que tenía que hacer. Claro, el PLD respondió. Todavía no se esperan más respuestas, pero está en un congreso, el Partido de la Liberación Dominicana, su liderazgo incluso en su momento el presidente Danilo Medina Sánchez señaló una especie de mea culpa que no fuimos la mejor versión del PLD en estas últimas. O sea, yo creo que todo eso es lo que ha venido viendo el pueblo dominicano, pero de ese tema mi posición es bastante clara. Estamos frente a un presidente que ha sido coherente, lo está mencionando, ahora él sale de ahí, no tiene que mencionar más eso y dejárselo al Ministerio Público y a la justicia, porque el pueblo dominicano, y con esto no quiero decir, Dania, que estoy diciendo o que estoy aprobando que son o no corruptos, eso no me corresponde a mí, le corresponde a la justicia y es la que va a tomar la decisión los próximos años luego de que un Ministerio Público presente casos concretos con pruebas contra los que depredaron las arcas nacionales, según lo que se dice. Bien. Hace 4 años en este programa, Luis González hizo un vaticinio que sorprendió a todo el mundo. Contra todas las encuestas en Estados Unidos, vaticinó que Donald Trump iba a ganar sobre Hillary Clinton. Y así fue. Todo el mundo se quedó sorprendido porque las encuestas decían lo contrario. Yo quiero desafiar ahora a Luis para que me diga cuál es su vaticinio ahora en las elecciones en que Donald Trump se enfrenta a Joe Biden el 3 de noviembre. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Quién va a ser el ganador? Bien, estamos ya en la postrimería. Estamos hablando de 2 semanas y unos días, quizás 20 días, para ese martes 3 de noviembre del año 2020, que son las elecciones de los Estados Unidos, las elecciones número 59, para elegir el presidente número 46 de esa potencia cultural, económica, que ha hecho grandes aportes a la humanidad. Yo creo que esta vez incluso Alan Liebman es un historiador, profesor en Washington, que en las últimas 8 elecciones, incluyendo en esas, él dijo que ganaba también. Él fue de los pocos que dijo que ganaba Donald Trump. Y sucedió así. Ganó el voto electoral Hillary, pero Donald Trump logró, porque ustedes saben el sistema de Estados Unidos es diferente, los 270 votos o más de los 538 y fue presidente. Esta vez yo creo que todas las encuestas no solamente que favorecen a Joe Biden, aquella vez favorecían a Hillary, pero no solamente las encuestas, sino las tendencias, que fue lo que yo le dije a usted en este programa hace 4 años. Yo le dije, una cosa son las encuestas que van a enviar el mensaje del voto popular, pero otra cosa son esos espacios donde esos estados que se llaman estado péndulo, que algunos son conservadores, donde había la posibilidad, según las mediciones que se hacían, de preguntas muy claras como las tendencias a lo conservador o a lo liberal, donde el presidente Donald Trump podía ganar. Esta vez yo creo, Dania, que gana Joe Biden. No creo que en 20 días el presidente pueda retomar esos 14 puntos que en las últimas encuestas Joe Biden está por encima. Pero no solamente eso, Dani, lo que estoy diciendo es que los estados péndulos como la Florida, como Arizona, Joe Biden tiene varios puntos por encima del presidente Donald Trump.
Ahora quisiera que analizáramos la selección de los nuevos integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral que ha concitado el país durante esta semana con las exposiciones de todos los candidatos que se han propuesto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas de la nueva Junta Central Electoral? Bien, esa es una de las instituciones que yo entiendo que deben fortalecerse. Contrario a algunas que creo que deben desaparecer o fusionarse, la Junta Central Electoral como órgano que en su momento organiza las elecciones, pero también tiene su responsabilidad con las oficialías civiles. O sea, tiene una gran responsabilidad. Por tanto, debe tener hombres y mujeres con condiciones en todos los sentidos. Entonces yo creo, Dania Goris, que el Senado tiene una gran responsabilidad. El Senado que tiene una mayoría del PRM, tiene una cantidad importante de senadores que responden al presidente Leonel Fernández, que es la segunda mayoría. Realmente la segunda mayoría la tiene el presidente Leonel Fernández en el Senado y el PLD que tiene algunos. Entonces, entre ellos tienen la responsabilidad de designar, de escoger los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Ha habido grandes exposiciones. Yo recuerdo que le di seguimiento a la de uno que ya fue miembro, el profesor José Ángel Aquino. Creo que es uno de los que tiene más méritos, sin quitarle méritos a los demás. Todos son dominicanas y dominicanos con condiciones, por algo se han presentado, pero yo creo que José Ángel Aquino, pude verla, fue extraordinario, tiene los conocimientos y puede hacer algo, puede hacer lo que se espera de una Junta Central Electoral, que no solamente se está para organizar las elecciones un año previo, sino para que en 4 años organice todo lo que significa oficialías civiles, entre otras cosas, de manera que la República Dominicana se fortalezca en la institucionalidad y que cuando lleguemos al 2024 no suceda lo que sucedió este año, donde se suspendió unas elecciones en febrero, o sea, y todavía no se ha explicado al pueblo dominicano. Yo creo que de eso es que se trata, escoger una junta con hombres y mujeres que reúnan las condiciones para enviar un mensaje de tranquilidad al pueblo dominicano. Luis, me gustaría que le mandaras un mensaje a la clase política dominicana que en este momento va a tener que hacer armonizaciones con el gobierno porque estamos en una situación muy crítica con una agudización de nuestros problemas económicos por la pandemia, en el cual vamos a necesitar unir voluntades. ¿Qué le dirías tú a los políticos dominicanos? Yo creo que los políticos dominicanos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enfocarnos, de ir todos a una, como decían los 3 mosqueteros, todos para uno, para todos. En este caso, usted, yo, quienes nos escuchan, aunque no seamos políticos, somos entes y somos parte de esa relación gobernantes-gobernados, enfocarnos en producir riquezas materiales por un lado, pero sobre todo, y quizás lo más importante, enviar un mensaje de transformación de la República Dominicana, que seamos un pueblo donde el tema de la corrupción, el tema de la violación de los derechos, el abuso del poder, todo eso sea parte de la historia y nos encaminemos a una era de transformación, a una era donde el bienestar para todos, beneficio de cada uno de los dominicanos, sea la regla, no la excepción. Yo aspiro a eso, Dania Goris, y envío ese mensaje a través de este espacio. Gracias. En concreto, se me agota el tiempo, pero quisiera que nos analizara el papel que crees que debe jugar Danilo Medina y Leonel Fernández en este momento histórico del país. Bueno, son 2 líderes, no solamente son 2 líderes importantes de la República Dominicana de hoy, sino que son expresidentes. O sea, ya conocen el manejo del gobierno y del Estado, tanto ellos como Hipólito Mejía, con que está del lado del gobierno, tienen esa responsabilidad de transferir esa experiencia. Yo creo que ese debe ser el papel de ellos, independientemente de que Leonel Fernández tiene todas las posibilidades porque está habilitado, Danilo Medina no está habilitado para ser candidato otra vez, Hipólito Mejía está habilitado, pero ya ha participado varias veces y quizás no quiera presentarse porque además hay una gran competencia interna
de muchos jóvenes en ese partido PRM. Entonces yo creo, Dania, que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina tienen la responsabilidad de que con su ejército de seguidores, de prosélitos, enviar un mensaje de que aunque sean oposición, el gobierno y el país puede y debe contar con ellos. ¿Cómo no? Bien, pues con estas palabras auspiciosas vamos a concluir esta interesante entrevista con el politólogo Luis González, deseándole a él muchos éxitos en sus gestiones. A ustedes, luego de una pausa comercial, continúa nuestro programa con otras presentaciones en la sección Palpitar Económico de nuestro compañero Héctor Linares. Vamos a comenzar. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de Palpitar Económico de Puntos de Vista. Hoy tenemos la grata compañía del licenciado Miguel Villamán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CADOAR, con quien vamos a conversar sobre el tema del seguro en un tiempo de pandemia. Buenos días, licenciado Villamán. Buenos días, gusto verte. Gracias. Y que estemos todos en salud, ¿no? Que nos haya tocado todo en esta covidianidad. Gracias. ¿Pudiéramos, el sector tiene alguna idea global de cómo ha impactado el COVID-19 en la industria del seguro, una industria de servicios? Nosotros aseguradores hemos tenido situaciones negativas y positivas. Como bien tú sabes, la actividad aseguradora está muy relacionada con los movimientos de la economía. Y como bien apunta el Banco Central, ha habido una reducción en la actividad económica. Por lo tanto, eso también ha afectado a las compañías de seguros. En el caso de las situaciones positivas para el sector asegurador, ha sido la reducción de la siniestralidad, específicamente en el ramo de automóvil, por la reducción significativa que hubo al inicio de la pandemia del tránsito de vehículos de motor. Entonces, esa situación se ha ido ya reduciendo, esa brecha que había entre las cantidades de accidentes que ocurrían cuando estábamos normal y las que están ocurriendo en esta situación. Se han ido estrechando esa diferencia y ya prácticamente estamos alcanzando el volumen de accidentes que ocurrían en el mismo periodo el año pasado, con el agravante de que han ocurrido muchos accidentes con alta severidad. ¿Qué quiere decir esto? Como bien apuntan los medios de comunicación, han habido muchos siniestros con muchas muertes y siniestros muy aparatosos, con múltiples personas fallecidas y por ende también muchas personas lesionadas, y eso pues realmente encarece bastante el tema de la indemnización. O sea que el beneficio que tuvimos transitoriamente ya realmente se está reduciendo significativamente. Ahora, vamos a ver la parte negativa. En la parte negativa, tenemos que, aunque el mercado en términos de suscripción de prima, en términos de facturación, mantiene un crecimiento un poquito cercano al 8% hasta agosto, no así con las primas cobradas. Te recuerdo que el sector asegurador utiliza como índice de medición las primas cobradas. Es un elemento único en la actividad comercial de República Dominicana, porque nosotros tributamos en base a las primas cobradas y es el elemento que se utiliza como base para pagar los impuestos. Y por lo tanto se puede tener acceso a esas estadísticas. En el caso de las primas cobradas, apenas llevamos un 2.3% acumulado al
31 de agosto, perdón. Al 31 de agosto el crecimiento era 2.3%. ¿Cómo está segmentado ese 2.3%? Una reducción significativa, muy significativa en automóvil, que sobrepasa los 2 dígitos, compensado por un aumento importante en el ramo de incendio. Incendio y líneas aliadas, que es un ramo que está muy atado al ramo de propiedades de grandes empresas. Esa no ha sufrido reducción importante, sino que por el contrario han aumentado porque los clientes, los grandes clientes que se renovaron, muchos de ellos a final de año, han estado pagando las primas. No así en el ramo de automóvil, que como tú bien sabes, hay muchas pólizas individuales que los clientes, pues se le ha dado cierta facilidad para que paguen en un plazo mayor. Además de que las compañías de seguros nos suscribimos al... ¿Y qué explicación? Sí, dime. Sí, Héctor. Te escucho. ¿Qué explicación hay en el comportamiento en el ramo automóvil? Sí, fíjate, te comentaba de que nosotros aseguradores nos acogimos a las facilidades que dio la banca. Acuérdate que la banca dio un diferimiento en el pago de las cuotas de los préstamos. Y gran parte de esa cartera está atada a un seguro. Y ese seguro también hubo un diferimiento. Por lo tanto, eso afectó el cobro de las primas de seguros. No obstante, también muchos clientes individuales que se les ha reducido significativamente la capacidad de pago, pues también han reducido el pago de las primas a las compañías de seguros. Y entonces eso es una situación que es sumamente preocupante porque las compañías de seguros tenemos compromisos que tenemos que cumplir, como es, por ejemplo, el reaseguro, que es prácticamente casi el 45% de la prima se va en reaseguro, y el reasegurador no tiene nada que ver con situación. El reasegurador no nos da ningún diferimiento en el pago, sino que hay que pagarle, y básicamente son primas que tienen que ver con contratos no proporcionales, que el reasegurador cobra esa prima. Si tú no le pagas, te cancela el contrato automáticamente. Y además, nosotros fuimos uno de los sectores que no nos acogimos a ninguna suspensión. Todas las compañías de seguros estaban operando, todas, en diferentes modalidades. La gran mayoría, el 85%, estaba de manera no presencial y había un 15% de empleomanía que sí estaba presencial porque hay departamentos que así lo requieren, como por ejemplo el departamento de reclamaciones, las áreas administrativas en las compañías. Es necesario que estén presentes. Entonces, es preocupante de que los cobros se hayan caído porque realmente nos reduce significativamente el radio de acción para pagar reclamos. Ya el otro ramo más importante de la industria, que ocupa prácticamente el segundo lugar, es salud. En salud sucede algo peculiar. En salud el crecimiento es bajo, pero sigue creciendo salud. ¿Por qué? Porque los contratantes de salud, básicamente salud no obligatorio, porque lo obligatorio están las RS, sino aquellas pólizas que han contratado los clientes de manera no obligatoria. Entonces, esas personas no se han cuidado de pagar sus primas para que la póliza esté vigente ante la situación que estamos viviendo. O sea, sabemos que de una forma u otra muchos nos vamos a ver contagiados. Entonces, todas esas personas quieren tener su póliza vigente, tanto locales como internacionales. Por si acaso. Para tener cobertura. Exactamente. Ahí en salud, la gente está pagando al día para evitar que la póliza se cancele y que siga vigente.
Entonces, en la parte, diría yo, ¿cómo definimos esa parte? O sea, sigue creciendo, pero por la... Sí. Por lo negativo de la situación sanitaria. Exactamente. General. Esa es la parte del ingreso. Ahora vamos a ver la parte del costo. ¿Qué sucedió a raíz del inicio de este tema? El mundo entero, prácticamente casi todas las pólizas de salud, ya sean obligatorias o no obligatorias, excluyen la cobertura de pandemia. Todas, prácticamente casi todas las pólizas internacionales, las locales, el contrato local que tenemos también la excluyen. Es una exclusión que es prácticamente mundial en todas las pólizas. Sucede que las aseguradoras decidieron a nivel mundial, decidieron que aunque la pandemia estaba excluida de la póliza de salud, incluirla y cubrirla. Todas las pólizas emitidas por los aseguradores dominicanos están cubriendo el COVID-19. ¿Qué significa eso? Significa que los costos, sabemos de los altos costos, que significa, por ejemplo, el internamiento de una persona, pues esto ha agravado el tema de la siniestralidad en el ramo de salud. Y eso, pues, es una parte negativa, porque, claro, nosotros vendemos seguros para pagar siniestros. Impacta las finanzas del sector. Sí, exactamente. Impacta las finanzas del sector. Bastante lo impacta, porque salud, como decimos los aseguradores, me impacta directamente en el bolsillo del asegurador, porque hay pocos reaseguros. Todo en salud es retención, va todo al patrimonio, no hay una participación de los reaseguradores. Licenciado, vamos a hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Continuamos la conversación con el vicepresidente ejecutivo de CADOAR, Miguel Villamán. Yo dejé prácticamente en el aire el tema de la ley de seguros privados. Es una legislación que ya tiene sus añitos, y he visto que con las nuevas autoridades del sector, o sea, la superintendencia de seguros, ha habido como una especie de reuniones con el sector asegurador, con la Cámara, y donde se ha como tratado, no sé qué tan profundo o leve, el tema de la legislación, de la modificación de la ley. Me gustaría que habláramos un poco de qué es lo que se ha estado tratando y qué tan comprometida se ven las nuevas autoridades para hacer esa iniciativa que parece que hace rato que hace falta. Fíjate, la modificación de la ley 14602, que data del año 2002, por lo tanto ya tiene, en septiembre acaba de cumplir 18 años, o sea que ya es mayoría de edad. Sí, ya puede votar. Ya puede votar. Sí. Sucede que en el año 2002 nosotros suscribimos un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos, que se llama DR-CAFTA, que engloba a Dominican Republic y Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Ese acuerdo mandaba que todas las áreas que estaban sujetas al acuerdo debieran hacer sus adecuaciones legislativas, legales, perdón. Había que modificar. Se modificó la ley que tiene que ver con el tema de las entidades financieras
había que modificar la ley de seguro. Se hicieron muchas modificaciones, por ejemplo, la conocida la ley 340 sobre el tema de las contrataciones, el tema de Proconsumidor, el tema de Procompetencia, todo eso, todas esas direcciones, todas esas entidades que están creadas para defender a la competencia, defender al consumidor, tratar de evitar el tema de la corrupción para la contratación, fueron mandadas por el DR-CAFTA. Todas esas leyes fueron demandadas por ese, fíjate que todas datan después del año 2004, luego que ingresa el expresidente Fernández, se sigue el acuerdo que había firmado el presidente Mejía en ese momento y se promulgaron todas esas leyes. Lo mismo había que hacer con las compañías de seguro, había que modificar la ley. Había tres aspectos importantes que lo puedo mencionar. Una es que se permitiera, la inclusión dentro de la ley de seguro de la figura de sucursal. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías de seguro, principalmente norteamericanas, tienen su junta directiva, su board, o tienen su casa matriz, la tienen en el país de origen, y para controlar todas sus empresas, pues lo hacen a través de sucursales, y ellos necesitaban que se incluyera esa figura dentro de la ley. Otro tema era la liberalización de los ramos de transporte de carga marítimo y aéreo, que se permitiera contratar ese seguro fuera del país, porque la ley de nosotros taxativamente manda, por ejemplo, que en caso de transporte de carga, las pólizas deben hacerse en República Dominicana. Pero esta ley, este acuerdo manda a que se pueda hacer, yo puedo traer una mercancía de Estados Unidos y asegurarla con una compañía afuera, lo puedo traer de Guatemala o lo puedo traer de El Salvador y puedo asegurarlo allá y viceversa. También todos los servicios alrededor de esos ramos también se iban a liberalizar, o sea que puede ser un corredor de seguro que tenga la póliza de transporte de carga y que esté ubicado en Estados Unidos o cualquier país de Centroamérica. Lo propio también para el ramo de naves marítimas aéreas, o sea, para barcos y aviones. Eso también, esa ley mandaba la liberalización de esos ramos, que se permitieran contratar de manera transfronteriza. Y también el tema de que los norteamericanos específicamente solicitaron de que se incluyera un artículo dentro de la ley para que la aprobación de nuevos productos en el área de seguro se hiciera de manera expedita. ¿Qué quiere decir esto? Que si una compañía de seguros, ya local o extranjera que estén dentro del acuerdo, solicita a la superintendencia de seguro un producto, la superintendencia de seguro tiene un plazo para aprobar o negar ese producto. No como pasa hoy en día, que tú le mandas a la superintendencia de seguro los documentos para un nuevo producto y eso puede tardar 2 horas como puede tardar 20 años en aprobarte eso. No hay nadie que obligue a la superintendencia a contestarte de una vez. Puede no contestarte, puede contestarte. O sea, los norteamericanos exigieron eso. Me acuerdo porque yo estaba en la mesa de al lado en la consulta con el acuerdo. Solicitaron eso de manera expedita. Entonces, también la ley hay que actualizarla en lo que tiene que ver con los patrimonios, con los capitales mínimos. Actualmente son $500,000. Eso no es dinero. O sea, estamos hablando que países, por ejemplo, como el caso de Panamá, para tú tener una compañía de seguro, tú tienes que poner mínimo $2 millones de capital pagado. También adecuar la ley al tema de lavado de activos, o sea, que haya se complemente una ley con otra, porque cuando se aprobó la 14602 no estaban hablando de lavado de activos como se está viendo hoy en día con la nueva ley. Además de que surgieron nuevas figuras, de que hay que actualizar también los montos de los capitales y fianzas de los intermediarios de seguro. Y una parte importante, muy importante, que tiene que ver con la prudencia en las operaciones de las compañías de seguros. Y es el tema de las reservas. Hoy en día, por ejemplo,
las reservas de prima no devengada, en el caso de daños, de seguro de daños, se calcula un 40%, y eso no es correcto. Debe ser de acuerdo a la vigencia de la póliza, y hay métodos para ello. Además, el tema de las reservas para siniestros no incurridos pero no reportados, la reserva para primas insuficientes, en fin, una serie de reservas que son necesarias y que realmente pues es una norma que están exigiendo todos los supervisores del área latinoamericana. Entonces, entonces no quedamos muy rezagados en materia de la legislación de seguros y con la apertura que previó el DR-CAFTA. Bueno, ahí yo quiero, a veces uno dice, no se puede hacer ley del árbol caído, pero sí nosotros podemos buscar las grabaciones del programa en la que he estado contigo, y desde hace 15 años atrás hemos estado diciendo que hay que modificar la ley, modificar la ley. Y el superintendente de seguros tiene de ese momento, el doctor Gutiérrez Félix, tenía un documento consensuado con los aseguradores, los corredores, los agentes, con todo el sector asegurador. Pero había un solo punto que él no estaba de acuerdo y que nosotros queríamos que se aprobara. Y era que la superintendencia de seguros fuera un organismo colegiado. Colegiado. ¿Qué quiere decir esto? No sé si tú conoces la ley, la modificación que se hizo, la ley que modificaba la ley de valores. Por ejemplo, la superintendencia de valores se rige por un superintendente, un intendente, pero además tiene una especie de consejo nombrado por el presidente de la República, que ese consejo es el que se reúne, una especie de pequeña junta monetaria. Una pequeña junta monetaria, o sea, que realmente las decisiones técnicas, no administrativas, o sea, no se le quita poder al superintendente para tomar decisiones administrativas de nombramiento de personal, de manejo de personal. Para nombrar ni cancelar gente. Nada de eso. Ese consejo no tiene que ver nada con eso. Usted puede hacer lo que quiera con su personal. Ahora, todo lo que tiene que ver con el tema normativo, sí tiene que pasar por ese consejo. Por ejemplo, ese consejo aprobaría el presupuesto, por ejemplo, vamos a decir. O sea, aprobaría el presupuesto, que ese presupuesto va a mandársele al Poder Ejecutivo para su aprobación. Aunque la Superintendencia de Seguros tiene autonomía financiera porque recibe una proporción de los impuestos selectivos del consumo que pagan los clientes de las compañías de seguros. Un 30% de eso. Por lo que ella tiene autonomía financiera. Entonces, ese punto fue que... Por ese punto el superintendente tenía engavetada la ley. Y eso, él no me deja mentir. O sea, no quiero que se vaya a pensar que uno, porque ya no está él en el poder, uno va a acabar. O sea, lo que quiero decir es que es un tema que siempre él estuvo dubitativo al principio, pero al final dijo que no, que él iba a mandar ese proyecto así, que iba a consensuar, lo iba a mandar al Palacio. En varias oportunidades nos reunimos con el presidente del momento, el presidente Medina, y le manifestamos el interés que queríamos que esa ley se aprobara en el Congreso. Pero ¿Y qué actitud ustedes han visto en la nueva superintendente de seguro, déjame decirte, licenciada doctora Josefa Castillo? Josefa Castillo. He tenido la oportunidad de reunirme en 2 ocasiones con ella. Excelente persona. Escucha más de lo que dice. Eso dice mucho de ella. Es una persona que te pone el oído. Está aprendiendo entonces. No está. Y de verdad, las decisiones que ha tomado, los documentos, las circulares que han enviado, los memorandos que le han enviado las compañías de seguros. Yo le dije a ella en mi última reunión, usted ha dado de la diana. Eso era necesario. Ella se preocupa porque las cosas que se hagan de acuerdo a las leyes y las normas. Y está conformando un equipo que muchos de ellos tienen experiencia, otros no, y se está haciendo la debida designación, y también está haciendo planes para que esos funcionarios de la entidad
pues se capaciten dentro de la industria, aquellos que no tienen experiencia. Pero de hecho se está rodeando de profesionales, aunque muchos de ellos no tienen experiencia en seguro, que están precisamente dando pasos certeros para adecuar muchas cosas que había que hacer dentro del sector asegurador. Y en términos a la posible aprobación de la ley, ¿cree el sector que ya en esta gestión por lo menos se presentará el proyecto para el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo remita al Congreso? Oye, coincidencialmente, la ley 14602 se aprobó en el cuatrenio 2000-2004, en el cual correspondió gobernar al PRD, hoy PRM. Y esta ley se va a aprobar en ese cuatrenio del PRM. Y estamos totalmente seguros de que se va a aprobar esa modificación, se va a someter a esa modificación, porque hay voluntad desde el primer mandatario con esa modificación. Siempre que el sector asegurador tuvo acceso al candidato, hoy presidente de la República, siempre se manifestó eso y él estaba muy claro, sumamente claro, en la necesidad que tenía el sector asegurador de que se modificara la ley 146. Bien. No tengo ninguna duda. Gracias, licenciado Villamán. Espero que ya en la próxima entrevista tengamos para analizar ya el proyecto en sí, el que ya se esté discutiendo en el Congreso de la República. Gracias a ti, mi amigo Linares, que siempre estaremos a disposición de estar presente en las invitaciones que nos hace. Y gracias a los amigos televidentes por estar en sintonía con un punto de vista. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, la cita el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.